Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Libro Abierto. Todo se puede entender desde la psicología. Estamos aquí con la psicóloga Camila Morales. Como ya saben, es una mega invitada, es excelente en su trabajo y es una persona sumamente linda, entonces por eso la invitamos de nuevo. Esta vez vamos a hablar un poquito sobre la ansiedad y la depresión, pero con un twist, en niños y en adolescentes. Entonces cuéntanos, Cami, un poquito, un tema trivial para empezar y calentando motores. Claro que sí. Cami, otra vez gracias por tenerme nuevamente de invitada. Creo que el tema de la ansiedad y la depresión en niños y adolescentes es súper interesante y súper necesaria, de acuerdo a la época también en la que estamos ahorita. Así como, estamos justo en esa época navideña, ¿no? Que entramos un montón en tema familiar y conflictos familiares y reuniones interpersonales y regalos y hay un montón de crisis. Entonces creo que es muy importante justo hablar de ese tema ahorita. Totalmente. Y bueno, una historia bonita que te acuerdes tuya de tu niñez. De Navidad, así, para que entremos en... Yo por suerte cumplo años en esas fechas. Entonces tengo muchos recuerdos bonitos, pero el que más me acuerdo es uno que, mi mamá me disfrazó ahí de princesita. Todo lo contrario a mi personalidad actual. Me disfrazó de princesita y nos fuimos al lado del árbol a abrir todos los regalos y todos eran súper felices y todo era bonito. Y como mi cumpleaños de Navidad, después fuimos a comer pavito. Entonces, ese es un recuerdo bonito que tengo de estas épocas. Qué hermoso. Y sabes que me gusta full que siempre vengas a estos episodios como festivos, o sea, el primero fue Halloween y ahorita estamos en Navidad, así, pega. Me encanta. Ya veremos qué sacamos por San Valentín, así. Interesante, muy interesante, muchos temas. Sí, siempre hay de cómo hablar contigo de un trillonar de cosas y eso me gusta mucho. Entonces sí. Igualmente. Empecemos entonces. ¿Cómo definimos depresión y cómo definimos ansiedad? Empecemos por la ansiedad. Ok. La ansiedad es más o menos un estado constante de temor, de miedo, de pánico, de incertidumbre que genera todo lo anterior mencionado igual. Y generalmente se desencadena por algo conocido para la persona. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que lo que a mí me genera ansiedad probablemente no te genera a ti ansiedad. Los síntomas son similares, eso creo que vamos a hablar igual más adelante, pero los síntomas son bien parecidos, pero no es desencadenado por lo mismo. O sea, no es, no se refleja a través de un evento similar. Eso es más o menos cómo definiría la ansiedad. Y también se puede confundir bastante con estrés, pero ya voy a explicar mejor cuando explique la depresión, las diferencias entre todas. La depresión igual es un estado constante de desesperanza, de sentimiento de culpabilidad, de tristeza. ¿Cómo separamos? Exacto. ¿Cómo separamos la tristeza de la depresión? La tristeza es un estado momentáneo de ánimo basado en algo, por ejemplo, estoy triste porque mi perrito está enfermo. No es lo mismo a vivo en ese estado todo el tiempo por algún factor aparente, pero no es tan significativo como para que te sientas triste, solo es un estado constante. Eso es la depresión. Y más que todo eso, es el sentimiento de culpabilidad que lleva la persona también. Claro, y la falta de energía creo que también es súper importante dentro de la depresión porque es bien chistoso, para los psicólogos, es bien chistoso cuando la gente dice como que no sé por qué estoy durmiendo un montón y no tengo ganas de levantarme de la cama y me siento súper mal, pero no encuentro una razón. Es como, honey, eso es depresión. Exacto. Sí. No estrictamente hablando, pero como que eso como psicólogos nos da como que indicios de tal vez hay algo más por aquí que tenemos que averiguar. Claro, e incluso es interesante porque la ansiedad desencadena depresión por la constante variedad de pensamientos que tienes. Y en sí, con ansiedad también puedes tener esta fatiga porque estás todo el tiempo pensando y todo el tiempo como pendiente y todo el tiempo así, entonces también puedes sentir un montón de agotamiento. Entonces, claro. Y justo lo que hablábamos de la comorbilidad, ¿no es cierto? En este episodio nuestro de los TCA. Comorbilidad, de nuevo por si acaso, significa tener como que 2 trastornos en un mismo lugar. Ahorita estamos hablando de ansiedad y depresión más como que coloquialmente. Con un trastorno ya nos referimos a algo como que significativo que afecta la vida de la persona. Pero estos dos son los besties, o sea, ansiedad y depresión muy generalmente se presentan en conjunto. Exacto. Justo por esto, por la repetición de pensamientos. Exactamente. Y es súper chévere entendernos a todos y entender que es algo que pasa súper común ahorita. Sí.
Y esa justamente es mi próxima pregunta, como que qué tan normal ahorita es este tema de la ansiedad y la depresión. Muy normal y muy común. Igual, siento que siempre ha sido común. Después de la pandemia se hizo un poco más, es lo que hablábamos igual en el anterior podcast, en el de los TCA. Uh-huh. Se hizo mucho más común desde la pandemia el hablarlo y el decirlo. Porque antes era como que estoy estresada, estoy triste, no salgo de mi cama, pero es que estoy triste, o sea, como que ya nada. Uh-huh. Pero en realidad eso es depresión y eso es, o sea, es algo que se necesita tratar y eso es algo que se volvió mucho más común ahora. Porque siento que se volvió incluso más común en más eventos. Después de la pandemia, un montón de distintas situaciones que se pudieron desencadenar después de la pandemia y durante la pandemia. Y son cosas que a veces la gente, al no tratarla, se va expandiendo. Uh-huh. Entonces, por eso siento que es más común. Incluso los niños en la pandemia no pudieron jugar 2 años. No pudieron jugar con sus amigos 2 años. No pudieron ir al colegio 2 años. Y todo era a través de pantallas. Que es lo que se evita que los niños tengan contactos para que puedan disfrutar y puedan desarrollar habilidades. Eso también puede generar un indicio de depresión o de ansiedad, porque todo está acumulado todo el tiempo. Totalmente. Me parece súper interesante esta palabra que estás usando, que yo le entiendo muchísimo como el desencadenamiento. Uh-huh. Pero me parece importante que paremos un ratito y lo expliquemos. Uh-huh. Porque como psicólogos cachamos como que el desencadenamiento viene a raíz de más cosas. Pero ¿qué es lo que quiere decir eso? Ya hay algo atrás. Uh-huh. Solo que pasó un evento que sacó todo eso y empezó a... efecto cadena, por eso es desencadenamiento. Pero eso ya había desde atrás. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que pasó justamente en la pandemia? Todo lo que estaba debajito salió. Sí. Entonces, ahorita, tanto tú como yo, y creo que los psicólogos en general, me permito hablar de manera general, recibimos un montón de casos de ansiedad, un montón de casos de depresión. Y generalmente no me entiendo por qué, pero me empiezan a sudar las manos, me empieza a palpitar el corazón, o me empiezo a marear de la nada, como que cuando tengo que dar un examen. Y antes no me pasaba eso. O entro a un cuarto, la ansiedad social es súper común ahorita. Entro a un cuarto lleno de personas y me empieza el corazón. Uh-huh. Y es como, ok, estos son síntomas de ansiedad. Exacto. Y por síntomas nos referimos a cosas que podemos ver en el cuerpo que se están dando. Entonces, de la depresión, por ejemplo, hablamos de la hipersomnia o hiposomnia. O sea, exacto, no tener nada de sueño o dormir completamente. Exactamente. Sí. También el apetito es muy distinto. Es muy común. Uh-huh. Incluso ya, o sea, uniendo podcast, depresión y ansiedad puede también ser un desencadenante de un TCA. Totalmente. Ajá, eso es algo que también puede tener comorbilidad con estos dos. Exacto. Sí. Es que en la psicología todo se une. Por eso nos encanta, porque todo se une. Eso es lo espectacular de la psicología. Totalmente, exacto, totalmente. Y, o sea, creo que es chévere que levantemos esta parte del normal. Uh-huh. Porque como que, ¿qué es lo normal dentro de la psicología? Es la norma, es lo que más se repite. Exacto. Entonces, cuando decimos que lo normal es ahorita tener ansiedad y depresión es porque es lo que más se está dando. Lo más común. Lo que más vemos. Exacto. Totalmente. Sí. Pasa demasiado eso, igual en adolescentes. Uh-huh. En adolescentes igual es un montón. O sea, más que por después de la pandemia es por la edad en la que están. Generalmente los adolescentes, dependiendo de distintos factores que tengan a su alrededor, obviamente, situación familiar, amistosa, personalidad propia, o sea, uh-huh, puede generar ansiedad y depresión, 100%. Totalmente. Ajá, y sobre todo en estas épocas, igual. Sí, es súper interesante. ¿Y cuál es la diferencia, como estrictamente, entre niños y adolescentes con este tema de la ansiedad y la depresión? Creo que la principal diferencia es la perspectiva también, o sea, el desarrollo de personalidad y de identidad y la adaptación también que tienen a los distintos ambientes. Porque cuando eres chiquito recién estás entrando al colegio y recién comienzas a desarrollar habilidades de cómo hacer amigos, de cómo es mi familia, de cómo estás comenzando como una esponjita a agarrar todo para desarrollarte más. Uh-huh. Cuando ya eres adolescente ya tienes toda esta información, pero estás pasando al lado ya de la adultez, entonces tienes ya pasé esto, hice esto, pero también tengo que seguir creciendo. Entonces, los adolescentes son igualmente como una niñez mucho más avanzada, pero todavía no es esa adultez ya 100% desarrollada y adaptada. Entonces, esa es como la principal diferencia. Claro, o sea, la situación en general que se está dando en los niños y en los adolescentes es la mayor diferencia, entonces, uh-huh, que podemos ver. Claro, porque, o sea, a mí me parece súper interesante este término de duelo que hay en la adolescencia. Con esto nos referimos a que
duelo en el sentido de la imagen que tenía de mí antes. ¿Por qué? Porque se empiezan a desarrollar los defectos, ¿cómo es? Secundarios, no es defectos. Los caracteres secundarios, sexuales, entonces como que empieza a cambiar el cuerpo, empieza a cambiar mi personalidad y existe un proceso de duelo. Exacto. Porque ya no soy la misma persona que era antes. Exactamente. Exactamente pasa lo mismo saliendo de la adolescencia. Ajá. También comienza a cambiar, igual más que físicamente también, pero aún más es, o sea, la responsabilidad que comienzas a tener ya creciendo igual. Esto comienza a ser un tema ansioso para un montón de personas. Incluso puede llegar a ser depresivo para algunas personas, porque es el ¿y qué soy? Y me tengo que forzar a saber que quiero estudiar y tengo que ya tener claro y tengo que crecer y tengo que, o sea, ya empiezas a mentalizarte en diferentes cosas de cómo se supone que debería ser tu vida. Cuando eres niño ni siquiera piensas en eso. Totalmente. Entonces, ajá. Y me parece súper interesante esta parte del efecto social que tiene que tener relación entre los niños y la adolescencia y por qué estamos teniendo tantos casos de depresión en niños. O sea, tiene mucho sentido si es que lo vemos desde esta parte. No, nunca me había puesto a pensarlo como ya profundamente. Pero tiene mucha lógica. Si es que no tienes interacción social y no puedes salir. Y es básicamente lo que estás construido para hacer. Porque ¿qué es lo que pasa en la adolescencia? Uno empuja el núcleo familiar y busca otro núcleo. Exacto. Busca amigos, mi nueva familia, la familia que yo escojo. Pero ¿qué pasa si es que no tienes contacto con eso? Exacto. Incluso con parejas, incluso en, o sea, en todo. Hubo gente incluso separada de su propia familia. O sea, hubo un montón de situaciones así, pero en sí las relaciones interpersonales estaban prohibidas en pandemia. Y claro, es algo como tú dices que nosotros, o sea, desde hace siglos estamos destinados a hacer, o sea, es una parte fundamental de quienes somos. 100%. Programados completamente. Y esta parte había este término me daba cosas durante la pandemia que decían el aislamiento social. Uy, sí. Es un término tan pesado psicológicamente, porque, ok, en efecto social decimos aislamiento social, o sea, distanciamiento social, pero ¿qué es lo que conlleva eso psicológicamente? Exacto. Si somos seres sociales? El no me puedo acercar porque me puedo morir o puedo enfermar a la gente que me importa. Es literalmente eso. Lo cual explica mucho luego la ansiedad social que tenemos después. Exacto. Y la presión en sí, o sea, es impresionante. Totalmente. Ajá. Yo me acuerdo la primera vez que entré, sí creo que te he contado esta historia, pero lo podemos compartir. La primera vez que entré a un bar, me acuerdo clarito en Estados Unidos después de la pandemia. Cierto. Qué bestia. O sea, entré y todo, estaba en Estados Unidos, todo el mundo sin mascarillas, sentados, súper pegados, como ahorita vemos las cosas aquí en Ecuador, pero en ese tiempo el impacto que fue para mí, solo entré corriendo al baño, me lavé las manos y salí corriendo de ahí porque dije, qué miedo, o sea, genuinamente, qué miedo. Es que, mira, imagínate, eso también me llama bastante la atención, que en distintas culturas hay distintas como repercusiones de la pandemia. Por ejemplo, yo me acuerdo que me fui a vacunar ya en 2021, junio, que nosotros aquí seguíamos con mascarillas, con todo eso igual, y era obligatorio entrar a centros comerciales con mascarilla y carnet de vacunación y todo. Y me acuerdo que recién me fui a vacunar a Estados Unidos y la gente no usaba mascarilla, no existía nada, como que siento que también el tiempo en el que nosotros estuvimos metidos tuvo mucho, o sea, reflejó bastante en los casos y la cantidad de casos y lo común que son ahora los casos de ansiedad y depresión, porque nosotros estuvimos bastante en eso de es forzado hacer esto, tienes que hacer esto, no puedes entrar a tal lado, tienes que cuidarte, tienes que usar doble mascarilla, tienes que, o sea, imagínate para ir a un concierto, ni siquiera creo que habían. No, pero nada, o sea, para salir con tus amigos uno era así como con cuidado. Claro, yo me acuerdo la primera vez que salimos entre amigos, o sea, era 2 sillas de distancia, cada uno con su vaso, con el tag del vaso, así, y todos como que sí, feliz cumpleaños. Así. Yo me acuerdo que incluso llegando a la casa de una amiga me desinfectaban las llantas del carro, o sea, como que cosas súper, o sea, como tú dices, psicológicamente pesadas, o sea, es algo que nunca habíamos experimentado. No sabíamos que en serio teníamos que tener tanto cuidado y no sabíamos por qué de la nada, o sea, no. Y es que fue un cambio muy abrupto. O sea, no estamos hablando aquí de temas de seguridad en el sentido de crítica de estuvo bien o estuvo mal. No, para nada. No, sino el efecto psicológico que nos llevó a nosotros decir, tengo que aislarme socialmente. Y el hecho de que yo me acerque a otra persona atenta contra mi propia vida y la vida de la otra persona. 100%. Ajá. Entonces, o sea, y hay muchos casos, incluso yo escuchaba, por ejemplo, mi abuelita siempre me contaba estos casos de alguna amiga de ella que se contagió por el hijo.
o por la nieta, o por ni sé quién. O sea que la gente joven salía justamente por este tema que decimos de necesidad social. Como seres humanos sí, pero en sí como gente joven necesitamos más esto. Exacto. Y después de eso había esta culpa súper instalada de como que puedo lastimar a mi familia. Exacto, es lo que te digo, como y como tú dices, ese es un gran desencadenante de ansiedad. Ni siquiera sé cómo se siente tener COVID, pero no quiero sentirlo porque puedo hacer daño a mucha gente se está muriendo, ya no hay ni camas, ¿te acuerdas de esa época? Sí, o sea, era súper pesado, y realmente analizando ya ahora, después de todo eso, exacto, externamente es súper fuerte, imagínate para niños. Totalmente, y yo me acuerdo, yo me acuerdo me levantaba y lo primero que veía en el teléfono era número tal de muertos del día de hoy. Exacto, eso también es súper importante hablar, las noticias. Claro, y de ahí nos íbamos a comer en la mesa y todo el tiempo estábamos con noticias, todo el tiempo veíamos que las camas, que esto, que el otro, que tal persona se murió, y llegaba noticias siempre. O sea, llegó un punto que me acuerdo que daba miedo, no sé si esto le pasó a mucha gente o no, que suena el teléfono. Obvio. Porque era como que, ¿ahora quién le dio COVID? Exacto. ¿Ahora quién está en el hospital? Y veías en el Instagram y todo como que alguien tiene tanques de oxígeno, ayuda en esto, o sea, fue... Eso era súper pesado, y que ya se estaban acabando y los doctores y todo eso, o sea, sí, estuvo súper fuerte. Igual este tema del toque de queda, ¿te acuerdas? Ay, sí. El forzarnos a regresar a cierta hora, el forzarnos de, o sea, solo tienes este tiempo para salir, aprovéchalo. Antes era, me acuerdo, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, ese fue el primer toque de queda que hubo. Y fue súper heavy. Yo me acuerdo la primera vez, sí te he contado igual esto, la primera vez que fui al Supermaxi, porque claro, o sea, yo era la persona dentro de mi familia que tenía menos riesgo de contagiarse. O sea, si el que me contagiaba no me moría. Y yo sí me contagié de COVID eventualmente, pero... y estoy bien. Pero me acuerdo la primera vez que fui al Supermaxi y solo tenían esta cosa en el super, como memo que ponían de modo auditivo, de acuérdate que estamos en pandemia, muévete. O sea, demóratelo el menor tiempo posible porque estás en riesgo. Wow, no sabía eso. Ajá, y ponían cada 10 minutos. Entonces, o sea, yo era con el corazón literalmente así, con el carro moviéndome y esto y el otro. ¿Por qué harían eso? Súper heavy. O sea, obvio, era, claro, con la intención de decirte muévete, y la fila era enorme, tenías que hacer fila como de 1 hora para poder entrar al Supermaxi. Claro. Y después de eso ya llegaba a la casa y yo, mami, o sea, llegaba temblando. Y yo, mami, ya, toma, hice las compras. Y mi abuelita me vio y me dijo como que, yo le digo, mami, a mi abuelita, las personas que me conocen saben eso. Pero, por dos, yo también. Ajá. Y le digo, mami, ya no, o sea, no puedo más. Qué bestia. O sea, creo que fui 2 veces y me dijo, ni más. Y ahí empezó todo este tema de las aplicaciones. Ah, cierto. Del Rappi, que el Uber, que esto, que el otro. Supermaxi a domicilio, o sea, exactamente. Literal. Pero fue con, o sea, ahorita viéndolo desde esta percepción, fue ansiedad social. 100%. Eso es sí, bastante reflejado a través de aplicaciones, literal. Sí, o sea, 100%. Y fue masivo. O sea, fue masivo. Y el hecho de darnos cuenta ahorita que este tipo de repercusiones nos siguen afectando, eso es lo primero que yo hago en consulta, al menos. Alguien me viene con síntomas de ansiedad y depresión y lo primero que digo es ¿no estás loco? Es normal. O sea, ahorita. ¿Qué pasó en pandemia? Es normal. Literal. ¿Cómo te sientes con todo eso? Ajá. Eso es lo más común ahorita. Incluso o sea, los adultos reflejan bastante este miedo en los niños o en los adolescentes inconscientemente. Y conscientemente también. También, claro, porque ellos eran los factores o sea, más que factores, las personas de mayor riesgo y de mayor cuidado. Y yo me acuerdo que mi abuelita fue, o sea, nosotros tenemos la creencia de que mi abuelita fue la que trajo el COVID a la casa, la primera vez, ajá, siempre le molestamos con eso. Pero claro, ella es la persona con mayor riesgo y siempre era, no salgas. Entonces yo pasé encerrada literal como los 6 primeros meses no salí de mi casa para nada. Totalmente. Imagínate, y mi abuelita viene y es como ya, o sea, ya. Ya nada, exacto. Entonces, claro, el saber como, es que no teníamos idea, o sea, el saber que realmente es normal cómo nos estamos sintiendo o cómo nos sentimos después de eventos así, mundiales, es entender que es bastante normal y como tú dices, es común. Ajá. Es súper común. Y me acuerdo, justo ahorita, ¿te acuerdas que hacíamos Zoom entre amigos? Esa era nuestra nueva manera de interactuar. Wow, por los cumpleaños, le cantamos, Emiliano, si es que ves. Le cantábamos el feliz cumpleaños a un amigo, literalmente en el Zoom, y todos con nuestro traguito como, salud, feliz cumpleaños, porque esa era la interacción social que teníamos. Exacto.
Y ahí se pusieron de moda un montón estos juegos que eran como que en grupos, el Among El Us, Among Us, el parchís. el parchís, claro, o sea, todas estas cosas para tratar de tener un cierto tipo de contacto social. De endorfinas también. O sea, algo que genere un poco de endorfinas. No podías hacer absolutamente nada. Los gimnasios cerraron, empezaron estas cosas del ejercicio en casa, empezaron La Chloe Thing. La Chloe Thing, desencadenante de muchos TCA. Pero sí. No es como ataque personal, sino que hablamos de este tema de ansiedad, hay que tener cuidado. Ajá. Claro, es que mezclar justo el tienes que hacer ejercicio y tener estos resultados con el estás encerrado y ansiedad y depresión. Y a eso suma exacto. Todo el contexto de la persona. Sí, cero ataque personal, solo sí. puede pasar. Pero ajá. Entonces, no, y es verdad. Y subió un montón, o sea, subió ansiedad, subió depresión. Y también subieron muchísimos los TCA. Y de justamente de esto es mi tesis, o sea, de cómo se desencadenó toda esta angustia que decimos de la pandemia en las personas. Entonces tiene muchísimo sentido que ahorita en general los adultos nos vengan con estos síntomas y los niños y los adolescentes más. Exacto, 100%. Y luego nos dicen generación de cristal. ¿Qué esperan? Es que claro, los adultos, como te digo, ya tienen desarrollado un poco este lado de esta es mi personalidad y así que sí, pero en la adolescencia es justo esa parte donde depresión, ansiedad empiezan a volar y a desencadenarse un montón. Y tal vez pasando un poquito a la próxima pregunta, como que algunos indicadores que haya como en niños y en adolescentes un poco más para padres o familiares que tenemos. Por ejemplo, yo mi ñaña menor, mi ñaño. Claro, o sea, a ver, en niños puede ser bastante esto de, bueno, la hiperactividad es muy común en niños. Es importante saber distinguir entre lo que es hiperactividad y entre lo que es ya realmente tener ansiedad. Que se puede demostrar en ansiedad social, como tú dices, siendo un niño y que no quiero jugar con nadie. O, por ejemplo, tengo el caso de este niño que tiene ansiedad, 100%, o sea, no es un diagnóstico en sí porque es un niño, pero tiene rasgos de ansiedad. ¿Cuál es el principal indicador? Que, bueno, en pandemia vi un montón las noticias y tiene miedo de todo, o sea, tiene miedo de cualquier evento que pase, por ejemplo, erupción de volcán, terremoto, o sea, cualquier de ese tipo de cosas le producen un malestar que no es común en los otros niños. A los otros niños, yo me acuerdo incluso de cuando era chiquita en un terremoto, ¡yay! ¡Qué cague! ¿Me entiendes? O sea, salimos de clases, ¿no? Como que... Claro, salimos de clases. Era emocionante, pero para un niño que realmente se puede esconder en una esquina y solo es como que empieza a llorar, eso es ansiedad, o sea, un indicador de ansiedad en niño. Pero también cambió eso antes de Pedernales, ¿te acuerdas? O sea, yo me acuerdo que en mí cambió muchísimo eso. Cuando ya hubo un terremoto aquí, para nuestra generación que nos acordamos. Cierto, sí. Después de eso, a mí sí me pasó como que ya no era, simulacro, como, porque sí me acuerdo de chiquita sí era así. Era bacán, simulacro, se salió y nos íbamos. Pero ya después de eso era como que... Pánico. Exacto, pánico. Se va a partir la tierra, o sea, ese era mi pensamiento. Y sí cambió muchísimo, o sea. 100%. Pero tienes mucha razón que era, o sea, entre generaciones es distinto y creo que tiene mucho que ver con el contexto cultural histórico que estamos viviendo. Exacto. Y nosotros en sí, o sea, también del lugar donde creces, o sea, estoy segura de que si este chiquito se va a Estados Unidos, igual hay un terremoto, lo que sea, igual se va a asustar exactamente igual, porque ya lo vivió y ya pasó ese susto. En cambio, en la adolescencia, indicadores, sueño, hambre, la fatiga igual. Eso te digo, los que son comunes entre los dos, en ansiedad, pérdida de interés en las actividades, incluso pérdida de memoria. Eso no sabía. Pérdida de memoria. No captas los recuerdos con tanta, o sea, ahí va la falta de atención. No atiendes tanto y es lo que pasa con la memoria cambiante, como dices, o variante. O sea, solo es como no te acuerdas, por ejemplo, no es que no me acuerdo de estar aquí, sino no me acuerdo, yo que sé, de que haya habido el micrófono o lo que sea, o sea, estaba el José aquí sentado. Exacto, exactamente, como que hay cosas y pequeños detalles que te vas olvidando y que vas reduciendo porque tu atención no capta todo, porque no tienes interés, o sea, realmente no tienes interés en las mismas cosas que tenías antes. Esa es la más común. En el caso de la ansiedad, dolor de pecho, dolor de cabeza, palpitaciones, sudoración, o sea, un montón de respiración igual. En la depresión es mucho más sentimentalmente hablando y físicamente también el cansancio se nota en una persona igual. Y claro, o sea, está en la depresión este sentimiento que te dije de culpabilidad, que tiene un montón que ver con el no querer salir de la cama, en el dejar de contestar mensajes, en el de desaparecer. Patrones de aislamiento. Exacto, patrones de aislamiento, que son bastante notorios, o sea, realmente son bastante notorios porque no es que pasan de la noche a la mañana, pero se van
expandiendo con el tiempo, 100%. Ajá. Sí, y justo ahorita hablando de esto, o sea, yo me acuerdo a mis hermanos, cuando pasó este tema de la pandemia, después ya como que contrató a mi mami una chica para que nos ayude en la casa. Y entraba la chica y qué bestia, o sea, mis 2 hermanos se metían al cuarto así y desaparecían. Claro. Y no salían, pero por nada del mundo hasta que se vaya, porque les daba miedo, o sea, genuinamente era un miedo. Y yo sí salía, hola, ¿cómo le va? Esto, que lo otro, chill. Pero en mis 12 años, nada que ver, o sea, era un miedo, claro, genuinamente. Es que entonces sí, y por patrones de aislamiento, creo que hemos hablado de muchos patrones contigo. Sí. Estoy haciendo memoria de cuáles hemos hablado. Evitación hemos hablado. De aislamiento, ya, ok. Entonces, por patrones de aislamiento nos referimos justo a aislarse. Y esto puede ser, como nos dice la Cami, justamente de no contestar el teléfono, lo cual ahorita es una herramienta que utilizamos para todos. En palabras de los abuelitos, es parte de la mano. O sea, exacto. ¿Qué otro patrón de aislamiento? A ver, dormir, completamente dormir, encerrarse en el cuarto y no salir un día entero, 2 días, 3 días enteros, o sea, exacto. ¿Qué otro tipo de patrón de aislamiento? Cancelar planes igual. Exactamente, cancelar planes. Tenía el cumpleaños de una amiga que ni sé qué, pero ya nada. Y no estamos diciendo que como que vayan a los compromisos sociales antes de priorizar su salud mental. Sí, no. Eso justo vamos a hablar después. Ajá, pero sí. Más que nada es el efecto emocional que uno tiene y cómo estos patrones de aislamiento que son incluso aprendidos, lo cual es bien interesante. Porque uno no es que, como mencionaba Lairi en su podcast, no es que uno nace y en blanco y ya es, exacto. No, sino nada. Que vienes con cosas, o sea, hay patrones de aislamiento. Por ejemplo, el alcohol es un patrón de aislamiento también. Ajá. El hacerse funda, como decimos nosotros aquí coloquialmente. Ajá. El tomar y tomar y tomar y hasta chao. Ese es un patrón de evitación y también puede ser un patrón de aislamiento dependiendo cómo lo hagas. Sí, aislamiento de pensamientos y sentimientos, 100%. Totalmente. 100%, ajá. Sí, yo creo bastante igual este lado de, o sea, que como tú dices, estos son patrones, o sea, que uno va aprendiendo desde chiquito y es impresionante como, por ejemplo, tú veías, yo qué sé, que tu mamá cuando no te paraba bola dejaba el teléfono o lo que sea, cuando no quería escuchar a alguien o lo que sea. Entonces tu patrón de aislamiento de grande es muy probable que sea el no quiero saber nada de nadie, chao teléfono. Claro, el que yo aprendí, por ejemplo, para que lo tengan como ejemplo también, mi mamá cuando se ponía en una pelea no era confrontativa, sino que automáticamente se callaba y se hacía bolita. Y era, o sea, tengo la imagen de mi mami literalmente en el carro que se hacía bolita y se viraba para un lado. Ultra evitación o aislamiento. Aislamiento completamente. 100%. O sea, era como cortaba cualquier canal de comunicación y no verbalmente decía como chao, ajá, no voy a tener esta conversación contigo. Y a mí me costó muchísimo hacer consciente ese patrón y decir ahora, ok, estoy molesta, hablémoslo. Porque el patrón que fue enseñado para mí fue un no digas nada y hasta enfadito, hasta que se te pase. Y ese es un patrón que tenemos muchísimo los ecuatorianos porque nos espanta el conflicto, o sea. Sí, no, en mi caso en cambio era bastante con la ira, bastante, o sea, mi abuelita cuando tenía ansiedad o lo que sea a través de la ira, me acuerdo que solo no nos doblaba y se daba la vuelta, o tenía este gesto de giro a la cara. Entonces yo me acuerdo que al inicio, antes de ir a terapia, tenía varios de estos patrones. Yo me enojaba con alguien y yo desaparecía, no le hablaba a esa persona y hasta ahí quedó y ya. Es súper aprendido y ahorita estoy cayendo en cuenta yo también de cosas que no tenía ni idea, ¿no? Es que como niños aprendemos un montón de cosas y lo importante es como que irlas trabajando y evaluando y toda la cosa, y ese es el trabajo principal, creo yo, que tenemos con los niños también, el manejo de emociones completamente. O sea, qué hacer cuando estoy enojado, qué hacer cuando estoy triste, reconocer qué significa estar enojado y triste. Exacto. Y una manera sana de comunicarlo. Ese es el trabajo más importante que tenemos nosotros con los niños, me atrevo a decir en casos generales. 100%. Ajá, claro que sí. O sea, el saber decirle a un niño, por ejemplo, esto que hiciste me hizo sentir triste, es diferente a que solo colapses o como tú dices, te hagas bolita o vires o lo que sea. Y claro, el niño va aprendiendo que hablar es la manera de sacar también lo que siente y de poder expresarlo y plasmarlo, y eso es muy importante también que los niños sepan desde esa edad, porque como te dije antes, son esponjitas, captan todo lo que está. Todo completamente. Y no lo hacen consciente a menos que vayan a terapia de grandes. Y en la adolescencia creo que también se ven muchísimos los más como que síntomas, ¿no es cierto? O sea, como que en la niñez construimos muchísimo, hay síntomas,
Claro. Y hay síntomas súper corporales, o sea, encopresis, eneuresis, o sea, esos son los síntomas que vemos en niños. Son trastornos de, ¿cómo se llaman? De contención, me parece que se llaman o algo así, que es lo que quiere decir como que es relacionado con las heces y la orina y se dan regresiones. Entonces, estos son los trastornos emocionales que tenemos como que en los niños. En adolescentes como que súper común. Es mucho más notorio todo lo otro, porque en niños, claro, que un niño vaya y duerma mucho es como que, o sea, es un niño, que todo está cansado, o que esté muy activo o lo que sea, es como, es un niño, o que llore, es un niño. Como que no es tan notorio hasta que ya van creciendo, pero como te dije, sí hay distintos diferenciadores de... Totalmente, y en adolescentes me parece importante recalcar algo, y es que los adolescentes sí necesitan más horas de sueño. Entonces, mamás, sí, está todo por bien. favor, exacto, no automáticamente escuchen esto y digan, mi hijo tiene depresión. No, para nada. Ajá, Claro. porque los adolescentes necesitan más horas de sueño porque están en un proceso de crecimiento. No, y aparte por el cansancio, el otro día me acordaba y no sé cómo me levantaba a las 6 de la mañana y volvía a mi casa a las 5 después de extracurriculares y después de todo un día de estar en el colegio. Realmente es cansado. Como que ahorita uno se da cuenta de eso, ¿me entiendes? ¿Cómo lo hacíamos? Entonces sí, también influye bastante eso. Ay, yo me acuerdo, ahorita me hiciste acuerdo, claro, mi horario de chiquita era levantarme a las 6 de la mañana, ir al colegio a las 7, pasaba en clases hasta las 2 de la tarde, almorzaba y me cambiaba en el carro y me iba a clases de ballet. Exacto, imagínate. Y después de eso a la casa, hacer deberes y a dormir. Y repeat. Y todos los días, o sea, y todos los días, como 10 años de tu vida más. O sea, el colegio 10 años, la escuela era un poco más. Claro. Pero imagínate. O sea, y hay muchas exigencias también que se les pone ahorita a los niños, en el sentido de, por este tema justo que ahorita son esponjitas, esto es un término que escuchamos muchísimo, ¿no es cierto? Los niños son esponjas, entonces hay que aprovechar y meterles conocimiento. No. O sea, sí, pero ¿hasta qué punto? Exacto. Porque yo sí he visto chicos que tienen lunes violín, viernes piano, martes, jueves y viernes tal cosa, y como que, o sea, les sobrecargan, exactamente. Entonces está bien como que explotar las habilidades del niño, pero no está bien explotar al niño. Exacto, claro, o sea, por ejemplo, esto de que tú asumas que desde que es chiquito, ponte tú hacías del ballet como hobby, ¿me entiendes? Pero es diferente hacer el ballet como hobby que desde niño que te digan como tienes que hacer esto y, exacto, como que yo cuando era niña hacía, o sea, patinaba un montón y competía y todo, ahorita no, nada que ver, porque vas creciendo y vas cambiando. Entonces, ¿cuál es el apuro de presionarle a un niño? Como tienes, como tú dices, lunes esto, martes esto, miércoles esto, como va a tener años más pesados, como que todo va a estar bien, claro. ¿Me entiendes? Sí. Y bueno, o sea, esto no es con nada intención de crítica, para de, nada. Para nada. Son opiniones y el punto creo que más que nada que estamos recalcando aquí es todos los extremos son malos. Y ser consciente de eso, de que todo extremo es malo, Totalmente, porque está bien que el niño tenga sus habilidades, está bien que aprenda cosas nuevas, está perfecto eso. Pero si es que vemos que el niño ya no siquiera se puede levantar, o sea, claro, que está exhausto y un niño con burnout, o sea, no, súper alarmante. Exacto. Entonces, o sea, ver este tipo de cosas está bien, como que las extracurriculares para nada, ni ella ni yo somos mamás. No, pero y nadie nace, o sea, sabiendo nadie cómo nace hacerlo. siendo padre tampoco. Exacto. Pero más que nada este tema del extremo, o sea, de ser conscientes de no caer en los extremismos, me parece bueno. Más que crítica es como consejo para no hacer y no aplicar. También, exacto, y solo no... Sí, creo que sobre todo eso, no caer en los extremos. Exactamente. Totalmente. Porque los dos son malos. A ver, ¿qué más preguntas tenemos? ¿Qué se puede hacer para ayudar como padres o familiares a los niños o los adolescentes? Sí, creo que lo principal es justo siguiendo el tema, no caer en los extremos. Y también creo que es bastante estar abierto a escuchar. O sea, saber que ya estamos en una época en la que la salud mental ya, o sea, cada vez es más parte de nuestras vidas y la importancia que esto tiene es cada vez más grande. Entonces, exacto, es vital, o sea, ni siquiera te puedes parar de la cama como esperas que tu hijo o hija haga el resto de su vida. O sea, primero enfocarse en eso, ¿me entiendes? Creo que el saber justo a través de lo que estamos hablando, por ejemplo, los síntomas que hay, las advertencias que hay, literalmente. Entonces, saber que si es que tu hijo o hija cambia su comportamiento, su manera de pensar, su manera de sentir, su manera de actuar, su actividad, lo que sea, ponerse un poco a hablar con el hijo quizás,
a decir como, ¿cómo estás? ¿Qué tal te está yendo en el colegio? Como comunicación también. Eso creo que es lo más importante. Me encanta completamente tener un canal de comunicación abierto con niños y adolescentes y permitirnos escucharnos me parece súper importante, porque eso es algo que también ha cambiado muchísimo entre generaciones. Exacto. O sea, yo no sé si tú creciste con este concepto, pero para mí, hasta ahora, es la mesa de niños y la mesa de adultos. Ah, sí. Y jamás como que sentarse juntos, o sea, en eventos familiares grandes, como que nada que ver. Yo incluso me acuerdo con mi primo como que comíamos en la cocina, los dos, porque éramos los más chiquitos de toda la casa, comíamos los dos en la cocina. Los otros familiares en una otra mesa, ajá, es que era súper marginalizado. Es súper simbólico el hecho de cómo, o sea, tu opinión importa. Yo no viví eso, me acuerdo que sí había, pero no me importaba, yo me sentaba al lado de mi mamá, como que no me importó nunca eso, pero claro, es impresionante la cultura que hay atrás. Exacto, o sea, lo que significa, entonces para que entiendan los que no cacharon de una, lo que significa es, claro, esta distorsión de los pensamientos que pueden importar, los sentimientos que pueden importar, lo que significa la mesa de ser grandes, y los chiquitos que tienen justo por eso esa necesidad de crecer, para que importa lo que estoy pensando y lo que estoy sintiendo, y puedo hablarlo, sin que me digan, ya, ¿me entiendes? Entonces, claro, o sea, lo importante es saber que, por ejemplo, es importante mandar a los hijos a terapia cuando ves eso, 100% es lo más importante, porque un profesional sabe qué más hacer, pero no solo eso, o sea, no solo es ya, vamos a terapia, sino es hablarlo, entenderlo, saber cómo apoyar también a través de casa. Creo que más que eso, ser una herramienta de ayuda es lo que mejor puede hacer Totalmente. Ajá. Y no es en crítica tampoco a mi familia, como yo sé que lo hacían con buenas intenciones. Pero claro, incluso yo me acuerdo estudiando, no sé si te acuerdas alguna vez como que dentro de la historia y de las interacciones sociales nos enseñaban que generaciones pasadas, no me acuerdo cuántas generaciones son, me parece que son 2 o 3 generaciones atrás, no podían ni siquiera regresar y a ver a los ojos de los papás. Exacto, claro. ¿Y cómo le vas a decir? Ponte, yo me acuerdo que yo cuando era chiquita, mi abuelita siempre tenía esta creencia de también cero crítica, ¿no? Pero como que esta creencia de yo soy adulto y a mí me respetas, ¿no? Soy mayor que tú. Y yo me acuerdo que recién con mi mamá, o sea, y con mi abuelita también ya estamos implementando esta cultura en la casa de soy un humano, me respetas, o sea, independientemente de que sea grande, de que sea chiquito. Entonces, yo me acuerdo que una vez le dije esto a mi abuelita y para mí cambió un montón de patrones en la cabeza, solo con hacer algo diferente. El decirle como, a ver, yo también, o sea, si tú me faltas al respeto a mí, ¿por qué yo no puedo hacerlo contigo? O sea, ¿cuál es la diferencia entre tú y yo? Si tú respétame para yo respetarte a ti. Dame el ejemplo de respeto que tú estás buscando que yo aplique contigo. Porque yo no tengo idea de cuál es el respeto que me estás hablando. ¿Me entiendes? Y ahorita así como procesando toda la vida que ha tenido con esa frase. Y claro, son cambios que comienzan a ver, pero ajá. Totalmente. Y entender que también los abuelitos y los papás, como estábamos hablando, tienen sus patrones aprendidos. Claro. Y nosotros ahorita somos esta generación que está quebrantando que es salud mental, que hablemos de ansiedad y depresión y de los TCA y que comunicación asertiva. Pero antes no era así. Claro, no, para nada. Para nada era así. O sea, cualquier cosa relacionada con trastornos mentales, calladitos. O sea, y nadie dice nada. O sea, yo haciendo cuentas, o sea, es impresionante como que cuánta información hay de la vida de uno mismo. Exacto. En la generación anterior y anterior y anterior, porque son patrones. Incluso, o sea, trastornos que pueden ser que no han sido hablados, pero que existen, ¿me entiendes? De las generaciones anteriores. Es impresionante ver eso, o sea. Totalmente, sí, entonces sí. O sea, me parece súper bonito este mensaje que mandas tú de comunicación. Súper importante. Vial, porque hay diferentes tipos de comunicación, ¿no es cierto? O sea, la jerárquica que tenemos, que es la que generalmente se daba, ¿no es cierto? Contra los padres. No con los padres. Interesante ese lapsus. Luego lo analizo. Pero claro, o sea, era mamá, hijo. O sea, y jamás como que hablar de tú a tú, o sea, era... O sea, y el hecho de sentarse con un niño y escucharle y decirle como que, ¿qué estás sintiendo? Exacto, como, ¿cuándo? ¿Cuándo? Yo no reconozco esa conversación en mi infancia. Exacto, no, para nada. O sea, claro. Quizás una que otra vez como, o sea, no. Te caíste, te dolió. No, o sea, de adolescente, no de niño. De niña no. De niño no, ajá. No, de niño nada que ver. Y nosotros ahorita como que quebrantamos por ese tipo de cosas. O sea, yo ahorita con mi niña menor, por ejemplo, mi amor, ¿cómo estás?
estoy bien, estoy mal. Ok, ¿qué significa estar bien? ¿Qué significa estar mal? Porque esa es otra cosa que están súper acostumbrados los adolescentes a decir. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tal tu día? Bien. ¿Cómo te fue de colegio? Bien. Sí éramos, ¿cachas? Totalmente. Totalmente. Ahora es como, ¿quieres hablarlo en serio o solo Exacto. preguntas por cortesía? Como que... Porque hay una diferencia. Exacto. Si preguntas por cortesía, bien. Si no, a ver, hablemos. Si no, ¿cuánto tiempo tienes? Claro, exacto, y es justo lo que te digo, hay distintos tipos de comunicación y por ejemplo, el ejemplo que yo di, que tuve yo con mi abuelita, es una comunicación súper positiva, o sea, no es reclamo, no es alzar el tono, no es peor aún violencia física, o sea, O verbal. O verbal, exacto, sino es, o sea, transmitirlo como ella, o sea, entendamos juntos qué está pasando, ¿me entiendes? O sea, como me siento triste, ok, o te sientes triste, ok, es por esto, ¿qué pasó? O sea, comunicación abierta. exacto. Totalmente. Sí, sí, No, sí. Nadie te juzga, todo está bien. Eso es, creo que, lo principal. Sí, ya quiero leer los comentarios de este podcast. Uy, Va a estar potente. nuestra familia favorita, sí. Oye, pero yo no dije eso. La típica también. Ajá. Totalmente. Recuerden, éramos esponjitas. Nos acordamos de todo. Es verdad, totalmente. Pero bueno, está bien. A ver, ¿y qué recomendaciones tienes para estas fiestas? Justo que estábamos hablando navideñas ahora. Claro ¿Qué sí. hay? Hay un montón de cosas de las que se puede comenzar a hablar con este tema. La principal creo que es justo lo que decías tú, priorizar la salud mental en estos momentos es súper importante. La mayor forma de representar esto es, si me hace sentir muy incómodo ir a un evento o que no es obligatorio, o sea, nada es obligatorio, primero está tu salud mental, ¿me entiendes? Nada es obligatorio, quizás conversar con la gente que vas, entender un poco el contexto al que vas a ir, procesarlo, si vas a terapia, no dejar de ir a terapia, eso es lo más común que pasa en estas épocas. Por favor, no dejes de ir a terapia porque luego vienen en enero 1000 veces peor, entonces, por Dios. Tal vez no 1000 veces peor, pero sí requete cargado. Exacto. Y es importante justo que ir a terapia para tener estas herramientas, ¿me entiendes? O sea, de, ¿qué hago? Tengo esta situación, ¿qué puedo hacer? Lo mejor que puedes hacer es hablarlo con tu familia, encontrar algo de confianza que puedas tener ahí. Si te hace sentir muy mal y no es obligatorio, no asistir, o sea, no hay obligación de absolutamente nada. Priorizar tu bienestar físico antes que algo material, antes que los regalos, creo que eso también es súper importante. Y creo que mientras más vas creciendo también, siento que voy a sonar muy adulto diciendo esto, pero ahora es como lo único que quiero para mi siguiente año es como ser feliz y estar en paz y estar tranquila. Qué lindo. Como que creo que eso es o sea, comenzar a priorizar eso antes que, sí, quiero un iPad, como... quiero una bicicleta. Exacto, como obviamente a los niños no pasa nada, pero a los adolescentes son más de estos como tips, y a los padres en el caso de los niños, porque los niños no, o sea, es como sienten que no tienen de otra que ir o estar y tampoco saben bien cómo se sienten, entonces quizás con los padres decir como que, ¿cómo te sientes con esto? ¿Estás bien? Como ayúdame a decorar la casa, como hacer una época, una situación bonita quizás en esto, y que no sea algo cargado de tienes que ponerte esto y tienes que vestirte así, tienes que ir a esto a esta hora y cuidado faltes y pon buena cara. Y pon buena cara. Como sí. Mejor el cómo estás, o sea, quieres hablarlo, sácalo. Totalmente. ¿Sabes a mí que he estado implementando yo dentro de mi familia, que creo que es un buen consejo para estas épocas también, ahorita haciéndolo consciente? Es este término de lugar seguro. Entonces, porque tenemos una audiencia también muy, muy joven aquí de adolescentes y de niños, encontrar un lugar seguro puede ser como que tu hermana mayor, tu mamá, como que, no sé, perrito, tu novio, tu perrito, tu primo que te cae bien. O sea, encontrar un lugar seguro dentro de esta situación, porque como tú dices, muchos adolescentes dicen como que sí, bacán, tengo opinión, pero al fin y al cabo, si es que no voy, me castigan un mes, o sea, no es que tengo opción. Exactamente. Entonces, para este tipo de personas, como que decir, bueno, ¿qué tipo de lugar seguro puedo tener dentro de estos espacios? Porque no quiero que sonemos un poco de, o sea, no quiero que caigamos en la utopía de 100%. De hago lo que me dé la gana y a la miércoles. No, para nada. Entonces entendamos que también somos personas súper culturales, como decíamos, con interacciones sociales muy importantes, que la Navidad es una fiesta muy importante para aquí, para nosotros. Exacto. Como latinos, creo, en general, o sea, es el evento del año. Y es bonito, claro. Y es bonito, exactamente. Pero también entendemos que
puede triggerear muchas cosas. Entonces, tener un lugar seguro, tener una comunicación abierta, me parece un excelente consejo. Y agarrarse de las herramientas que uno va cargando. Sí, 100%. Totalmente, me parece súper bonito. Sí, creo que el faltar en esta cultura no es... Y también es bonito saber, justo es o sea, no caer en este patrón de... O sea, no quiero sonar como, ajá, caiga en este patrón de aislamiento o de evitación para nada, sino es más como o sea, no tienes obligación de, por ejemplo, comprar 800 regalos, no tienes obligación de comer todo lo que te ponen en la mesa, no tienes obligación de, no sé, de abrir tu regalo si no quieres, o sea, no tienes obligación de varios de los eventos que hay dentro de lo que es la cultura navideña. Totalmente. Pero claro, es bonito saber cómo proceder y cómo actuar para que el comportamiento vaya cambiando y que también el ambiente sea diferente. Cuando uno lo habla y cuando uno lo expresa también cambian un montón las cosas. Totalmente, totalmente. Y, o sea, sí, el no estar obligado a algo, como que me parece bien bonito, porque hay mucha gente que dice como que tengo que hacer esto. Exacto. No tienes que. No, o sea, no porque es una época bonita, o sea, es Navidad. Exactamente. Quiero ir a pasar tiempo con mi familia, quiero ir a esto. Y hay muchas cosas, o sea, a veces, aquí me meto en un tema más heavy, hay muchas veces en que hay violencia intrafamiliar y cosas así, y te toca sentarte con la persona que te martiriza todo el año, o sea, es heavy, o sea, reconozcamos que pasa y que es, perdónenme la palabra, jodido, o sea. Exacto, o sea, puede ser que tengas que estar ahí, pero no es tu obligación quedarte callado. Esa es la cosa. Esa es la única situación. Ajá. Sí, y en cualquiera de estos casos, o sea, nosotros como profesionales de la salud, como que también podemos ayudar. 100%. Hay mecanismos legales que se pueden tomar, o sea, hay muchísimas cosas. Y esto sí me voy a permitir decirles como que pueden dejar comentarios, les podemos ondear un poquito más en este tipo de cosas. Sí vamos a tener un podcast específicamente sobre cómo manejar, bueno, no cómo manejar, sino también cómo explicar todo este tema de la violencia intrafamiliar. Sí. Porque es muy importante que lo hablemos porque pasa muchísimo. Entonces sí va a haber un podcast de esto, pero sí, cualquier duda, pregunta, comentarios, suscríbanse por favor. Sí. Y creo que eso sería todo. ¿Cómo pasaste en este episodio? Increíble, wow, es impresionante cómo uno sale de aquí todo amplio mentalmente. Súper chévere. Sí, a mí lo que me encanta es sentarme aquí y yo también aprender algo. Sí, eso es lo que me gusta mucho. Siempre aprendemos, o sea, igual nos dimos cuenta de un montón de cosas, eso es bonito. Sí. Claro, es muy chévere. Sí, totalmente. Sí. Muchas gracias por venir. ¿Tú cómo estás? No sé si te preguntan mucho eso a ¿Yo cómo estoy? Yo tengo sueño. No, pero la verdad que estoy feliz porque estoy agradecida con mi vida, estoy agradecida del momento en el que estoy emocionada de empezar un nuevo año. Me encanta, sí. Entonces creo que estoy bien. Bien. Estoy feliz. Sí. ¿Tú cómo estás? Muy bien, o sea, netamente muy bien. Okay. Salgo muy en paz de aquí. Creo que también me dio sueño también por eso. Sí, transferencia. ¿Tú, José, cómo estás? Está bien el José. Está bien el José. Qué bueno. Ok, excelente. Bueno, eso sería todo. Este ha sido otro episodio de Libro Abierto y manténganse conectados para más.